Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de Zack Snyder's Justice League, el corte del director de la Liga de la Justicia, película de 2017 que al final fue dirigida y editada por Joss Whedon, que también hizo Age of Ultron para Marvel, y de ahí lo echó básicamente Marvel, y por eso resultó en DC, y por eso resultó arruinando otra película que es Justice League, que ahora por fin tiene su edición definitiva, podríamos decir, de parte de su director original Zack Snyder, y es una edición que tiene 4 horas, que está ahora en HBO Max, es decir, en streaming como el Netflix, digamos, de HBO, podríamos decir, y de Warner. Y en otros países, como en Colombia, por ejemplo, se puede comprar en video por demanda, parecido al antiguo pay-per-view, digamos, en varios servicios. Entonces tienen que mirar un poco en sus países en donde está disponible, pero les aseguro que está disponible. HBO Max va a llegar en junio a la región, entonces si pueden aguantar un par de meses, se la van a ver en junio seguramente. Obviamente esta película cuenta la historia de cómo la Liga de la Justicia se une, gracias a Batman, básicamente, que tiene una gran culpa por haber ido completamente en contra de Superman en Batman contra Superman, y ahora tienen que lidiar con un mal que viene de más allá de las estrellas en la forma de Steppenwolf, que recibe órdenes del más malo de los malos de los malos de los malos de los malos de DC Comics, que ese es Darkseid. Obviamente Darkseid ha sido muchas veces comparado con Thanos, pero tendría que decir que Darkseid es mucho más fuerte, más malo, más poderoso. Hay una parte en la película, spoilers, hay una parte en la película en la que lanza sus rayos Omega, bastante famosos porque son como unos rayos que hacen así por todos lados y pueden disparar a cualquier, hasta atrás, por ejemplo. Solo lo hacen una vez, pero es espectacular, y Thanos no tiene esa clase de poder. Thanos es un poco más físico, en cambio Darkseid puede matarte a 100 kilómetros de distancia, entonces es mucho más peligroso. El caso es que esta edición es muchísimo mejor que la edición original de Joss Whedon, que fue arruinada haciendo cortes enormes, sobre todo en los personajes de color, más exactamente a Cyborg. En la edición original no teníamos prácticamente nada de Cyborg, solo teníamos como pedazos de su historia. En cambio en esta película tenemos todos los pedazos de su historia y entendemos por qué Cyborg tiene muchísimo potencial como miembro de la Liga de la Justicia, muchísimo potencial como superhéroe como tal, y porque es como el corazón un poco de esta película, una de las partes más importantes, diría yo. Tenemos mucho más contenido acerca de la Mujer Maravilla, de Aquaman, de Flash, los entendemos mucho más las razones de Batman para hacer lo que hace, y aunque Superman es el que la verdad tiene menos escenas nuevas, menos cosas para hacer en esta película, creo que el Superman es un poco más agradable, el de esta edición, en el sentido en el que nos complace ver lo que hace y nos complace ver que tiene potencial todavía. A veces Superman parece como ok, es el tipo más fuerte del mundo, casi nada lo puede derrotar, pero en esta película vemos que va a haber más que explorar con este personaje. Lastimosamente Warner Brothers ha decidido, al parecer, no continuar con el Snyderverse, ni en televisión, ni en cine, ni en nada, porque sigue con sus planes de otras películas. Lo que quiere hacer Warner básicamente es hacer películas independientes de todos los personajes. Va a salir Batman, va a salir Suicide Squad, va a salir Zatanna, creo que van a hacer, es Black Adam, otra de Shazam, Aquaman 2, tienen muchas películas, pero no van a estar ligadas como están las películas de Marvel, por ejemplo. En mi concepto es una idiotez completa, porque si quieres competir contra Marvel, compite contra Marvel, métete entero en esa competencia, porque esa es la manera de construir un universo, digamos, cinemático. En el caso de DC tiene que unir sus historias, tiene que hacer que sus personajes se unan. No quiero decir que todos los personajes tengan que aparecer en todas las películas todo el tiempo, no, tampoco hay que recargar tanto las cosas, pero creo que hay que darse cuenta que DC Comics tiene una cantidad de personajes fantásticos, tiene unos personajes muy buenos. Incluso a mí, que no me gusta Jared Leto, la verdad, como actúa la mayoría de las veces, tengo que decir que el Joker de Jared Leto es bastante bueno y tiene muchísimo potencial. No van a hacer nada con él, es lo que es increíble. Henry Cavill, al parecer, está completamente peleado con Warner Brothers, y es una idiotez porque es el Superman perfecto, la verdad. De pronto ese actor no sé si puede hacer muchos más personajes en su vida, que no es un actor, digamos, muy versátil, pero es Superman. Batman, por ejemplo, de Ben Affleck es espectacular. Mujer Maravilla de Gal Gadot es increíble. Mejor dicho, tienen todo perfecto, y tanto así que al final de la película me convencí y dije, esta Liga de la Justicia tiene sentido, todos los personajes están perfectos, todos los actores que hacen de esos personajes me encantan, se unen bastante bien. Si hubieran dado el siguiente paso hubiera sido increíble. DC Comics en este momento estaría peleándola duro con Marvel, y este es el momento, la verdad, porque Marvel está un poco debilitado, no ha tenido películas por culpa de la pandemia. Black Widow va a salir hasta julio, y en este momento la serie que tienen en Disney Plus, la verdad, está muy floja. En mi concepto personal, haré la reseña en el momento, pero
flojita, la verdad. Entonces este es el momento, por eso sacaron el tráiler de Suicide Squad, que personalmente no son personas que sean de mi agrado, no me fascinan, pero por eso lo sacaron en este momento, porque saben que Marvel está abajo y necesitan seguir atacando con lo que tengan. Miraría a ver si de pronto pueden sacar un tráiler para Batman pronto, porque este es el momento más o menos. Por eso Godzilla contra King Kong, por ejemplo, que es de Warner Brothers, también está sacando tanta publicidad, porque saben que es su momento, este es el momento de Warner Brothers y lo tienen que aprovechar. Ojalá lo hubieran aprovechado con DC Comics, que tiene estos personajes increíbles, esta historia que tiene tanto por decir todavía y que tiene una fotografía espectacular. El montaje de Zack Snyder es perfecto, los efectos especiales, de nuevo, como decía, con los rayos estos Omega. Hay mucho potencial en estas películas y ojalá lo pudieran continuar de una manera o de otra. Esta película es genial, sí dura 4 horas, pero se la pueden ver perfectamente. Empiecen a verla a las 8 de la noche, terminan a la medianoche. Simple, la verdad. Hagan palomitas, vayan al baño, hagan todo lo necesario. Es bastante buena, tienen que verla de un centón. A parecer va a ser una miniserie, pero por contrato no podían cambiarlo a contratos de televisión. Es algo bastante complicado, por eso dejaron la película de 4 horas. Creo que podría ser de 3 si hubieran hecho un poquito más de edición, pero el caso es que esta es la edición definitiva, esta es la edición real de Liga de la Justicia y ojalá hubiéramos tenido mucho más de este Snyderverse, que tiene muchísimo potencial. Eso es todo por este video. Por favor díganme qué opinan de Zack Snyder's Justice League abajo, si les gustó, si no les gustó, qué les gusta, qué personaje es su favorito, en fin, qué opinan de mi reseña, por supuesto, acerca de esta película. Por favor den me gusta, compartan esto en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.